Un saludo cordial a todas las naciones en el nombre de Jesucristo, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy les presentamos para todos nuestros amigos desde la América del Sur hasta la América del Norte y en los países del Medio Oriente, en Rusia, les presentamos el tema la piedra, porque este tema ha sido tergiversado y muchas personas que escuchan que Jesús es la piedra angular, ellos piensan que es una piedra de las que componen el planeta. Y la Sagrada Palabra nos dice eso. Tenemos que entender el sentido de la palabra piedra, peña y roca. Son tres palabras diferentes. Ahora, la palabra piedra en el sentido natural quiere decir es una sustancia mineral, más o menos dura y compacta. Y está compuesta, el planeta está compuesto en su mayoría por piedra. Ahora, en la piedra angular que habla la Sagrada Escritura, lo habla como una base de una cosa, piedra angular. La base es Cristo, la base de la fe. Ahora, peña es una piedra grande según la origina la naturaleza. Aquí no interviene hombre para hacer una peña. La peña está compuesta por piedras. Ahora, la palabra roca es una piedra muy dura y sólida. Y también se refiere a una persona o cosa muy dura, o una persona que es firme y constante. Eso sí se refiere a la palabra roca. Entonces muchas personas cada vez que escuchan roca, piedra, peña, ellos enseguida van con la mente a los peñascos de por acá arriba, a las piedras que están en el río, a las piedras que están en los edificios, bueno, y se hacen un poco de imaginación. Ahora, para entender nosotros esto, espiritualmente encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 7, verso 14, dice así el Espíritu Santo: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder y por mí reinan los reyes. Y si usted se acuerda, para nuestros amados amigos del internet, dice en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la peña verdadera, la sabiduría. Ahora encontramos en segunda de Pedro, encontramos también una relación de las piedras, pero aquí tienen una diferencia estas piedras. Estas piedras son piedras vivas. Pero ¿por qué se refiere a piedras vivas? Cuando usted dice algo vivo, es que tiene vida, ¿no es cierto? Entonces estas piedras no son piedras de los ríos, ni de los edificios, ni ninguna peña, nada. Es una piedra espiritual, la cual es Cristo, es la sabiduría, la inteligencia, ¿ya? Ahora tenemos aquí lo que dice la Sagrada Palabra, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Ya? Y aquí viene para nosotros ya, cuando esa piedra de sabiduría, esa roca espiritual de inteligencia ha entrado en nosotros, Él nos convirtió en piedras vivas. Y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Te das cuenta? Que la diferencia de la enseñanza que dicen los teólogos, que se han preparado tanto tiempo para enseñar cosas carnales, terrenales, ¿ya? Ahora, para que te des cuenta, para que tú te des cuenta, amigos del internet, nuestros amigos en la red, aquí dice: esta es la piedra que los edificadores desecharon. Se refiere al pueblo judío, a los incrédulos, porque allí hay un remanente también de creyentes.
ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Quién es la roca? La palabra. Entonces, hermanos, encontramos a la palabra, lo vuelvo a redundar, como la roca, la piedra, la peña, ¿ya? Pero es una peña de inteligencia y sabiduría celestial. Entonces, hermanos, yo les dejo a ustedes para que ustedes sigan discerniendo a través de la palabra, tomando una concordancia, porque no usamos nosotros el tema eso que dicen los teólogos. Sacas un texto para sacarlo del contexto y eso es un pretexto. Ellos han hecho ese pretexto hasta ahora. Han cogido todo el texto y los contextos y han tergiversado la palabra. Nosotros hacemos estos temas bajo un solo tema, es lineal, la enseñanza es temática. Por eso es necesario de que ustedes tomen una concordancia y sigan el tema. Y pidan a Dios que les dé discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que su palabra se manifieste en nosotros en sabiduría, en inteligencia espiritual. Muchas gracias, amigos. Amén. La palabra de Dios dice en Salmos 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y cuál fue la piedra que desecharon? Los judíos fueron a Jesucristo, porque ellos mismos fueron los que le mataron a él. Pero los judíos incrédulos, hermana, ¿verdad? Claro, los judíos incrédulos. Pero hermana, ¿para qué ellos fueron desechados? No es porque Dios no los amaba, claro, hasta ahora los ama. ¿Para qué, hermana? Para que nosotros entremos a la presencia de Dios, porque nosotros no éramos pueblo. Entonces, lo que los desecharon a ellos, nosotros llegamos a ser pueblo de Dios. Se abrió la puerta para nosotros, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces sabemos que Israel natural es pueblo de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice también en Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice así: por tanto, Dios el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahora le pregunto, ¿qué era? ¿Una piedra de esas piedras para hacer construcción? ¿Qué eres? No, de acuerdo a la palabra no dice que es una piedra natural, sino es la palabra, es la piedra. La doctrina de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, no es una piedra cualquiera, es una piedra preciosa. ¿Y qué es una piedra preciosa, hermana? Por ejemplo, la esmeralda, el ónice, la cornerina y todas esas piedras que son piedras de joyería que tienen gran valor, como el diamante, como el crisopraso y todo lo que nombra el Espíritu Santo a través de Juan en Apocalipsis 21, donde está la Jerusalén celestial. Claro, esas son piedras preciosas. Ya. A ver, la palabra de Dios también dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Ahora le pregunto yo, la doctrina de los seminarios y que están predicando hoy en todo el mundo los pastores de seminario con título, que no tienen el don de Dios, sino que han usurpado ministerio, ¿eso será pues piedra preciosa? No, esas son piedras, esas desgastadas que están en el río sería, porque no tienen conocimiento. Sería una comparación, ¿no? Claro, es una comparación. ¿Doctrinas de hombres? Doctrinas de hombres. ¿O doctrinas de demonios? Enseñanzas teológicas. Ahora, ¿qué se debe eso? Que las personas no leen la Sagrada Palabra, sino que a ellos les gusta ir, reunirse, hacer un culto carnal y ir solo a escuchar al llamado pastor con título de hombre. Porque no les gusta estar sujetos a la autoridad de la palabra, no les gusta estar sujetos, entonces ellos tienen que ir, según ellos, porque creen en Jesús y van y se reúnen, pero ustedes le hacen como religiosidad y no por amor, porque la palabra de Dios es amor y también es viva y eficaz, dice. O sea, también tenemos que estar
nosotros sometidos a la palabra, no hacer lo que nos da la gana. Fundados en la roca. Solo los domingos no, fundados en la roca la cual es Cristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bien, la palabra de Dios nos dice así, en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahora, perdón hermano, la piedra reprobada es Jesús mismo, porque dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que los recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en Israel hay un remanente de 144,000 personas que lo recibieron a Jesús. Dice, vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del amo. O sea, una base, ¿no? Una base. Una base, cabeza del amo. Acá hay otra. Dice, 1 de Corintios 10:4. A todos y todos bebieron la misma bebida espiritual. Espera un momento, hermano, espera un momento, aquí tenemos un gran chasco de los teólogos. Dicen que era en el desierto, ya se estaban muriendo de sed los israelitas. Pero ¿qué es lo que dice ahí, hermano? Bebieron la misma bebida espiritual. No era natural. Y no dice que era agua del desierto que brotó por ahí. No. ¿Sí? Y que los seguía. Y la roca era... Espiritual porque bebían de la roca. Y la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No era Jehová, no. No. Porque ese malvado Jehová no es nadie ahí, si te das cuenta. Entonces, hermano, cuando ahí más abajo también dice, en ese verso que usted leyó, dice que comieron del mismo alimento espiritual, que era pan del cielo. Y ellos dicen, ¿qué sería? Pues bueno, se han sacado por ahí unas historietas que eran como hojuelitas de maíz y que brotaban del desierto. Yo no sé hasta dónde tienen esa mente carnal. Son reptiles espirituales. Nos dice acá otra porción. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ¿cuál es la base de nuestra fe? La piedra angular. La piedra angular que es Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Pero Jesucristo es el verbo, es la palabra, sí. Es la inteligencia celestial. Amén. Ya, gracias. Gracias. Amén. Permíteme, hermano. Saludos a todas las personas que nos ven a través de internet. Estamos escudriñando la Sagrada Palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, el tema la roca, ¿no? A ver, en Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice la Sagrada Palabra: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 32, verso 31. Perdón, hermano. Nosotros tomamos la forma de capítulo y versículo, pero les pregunto a ustedes, cuando se escribió la palabra en las pieles de carneros, se escribió la palabra en papiros, se escribió también la ley en tablas de piedra. Le pregunto yo, ¿eso tenía capítulo y versículo? No, en la Sagrada Palabra no había capítulos ni versículos, sino que Dios dice en su palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira que ahí somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo introdujeron los capítulos? ¿Y qué pasó cuando introdujeron los capítulos? O sea, la forma de capítulos y versículos fueron introducidos en el siglo XVI. O sea, fue añadido a la palabra, a la Sagrada Palabra, como igual el nombre Jehová también, aunque no cabe el término aquí, pero ese nombre Jehová también no es de Dios.
porque el hebreo no tenía vocales, nunca podía ser de Dios. Es el nombre Jehová. Nunca se podía pronunciar Jehová, Yahvé ni Adonai porque no tenía vocales. No tenía vocales. O sea, nosotros estamos volviendo a las bases de la palabra, Amén. dejando a un lado la teología de los hombres. Amén, exactamente, hermano. Ahora en Deuteronomio capítulo 32, verso 31 dice la palabra de Dios así: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. O sea, nos centramos solo en la palabra la roca. Sabemos que la roca es Jesucristo mismo. Por el Espíritu es el Espíritu de Dios en una forma, y en otra forma es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la roca. Ahora en Salmos también tenemos otra porción referente a la roca, ¿no? Vámonos a Salmos capítulo 18, verso del 30 al 31, dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor Jesús. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jesús? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Esa es la fe verdadera, Amén, la sabiduría celestial, el verdadero creer. Claro, exactamente. Un Jesús como el verbo hecho carne. Amén. O sea, un Jesús que tiene un cuerpo, que su cuerpo es la iglesia verdadera, porque no hay otra, ni hay otro nombre. Su nombre es Jesucristo. Amén. Y no se llama ni católica ni evangélica, Ni cristiana. ni cristiana, porque son, o sea, este pueblo es el cuerpo del Señor Jesucristo, y este pueblo es pueblo apartado de toda nación, de toda forma teológica hecha por hombres. Y otra porción también tengo en Job capítulo 5, verso 23, dice así la palabra de Dios: pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, refiriéndose a los que no eran pueblo, ¿no? O sea, Perdón hermano, las piedras del campo son, el campo es el mundo según la Sagrada Escritura. O sea, las piedras del campo son las ovejas que había en otros rediles. amén, sí. O sea, en Mateo 13, 38, o sea, capítulo 13, verso 38, se refiere a que el campo es el mundo, no estamos interpretando nosotros, cuando dijo el Señor Jesús así, ¿no? Que el campo era el mundo. ¿Y las piedras que son? Piedras Son la gente impía del mundo. Exactamente, se refiere a personas que no creen en Dios, también se las toma como piedras, pero no piedras vivas, sino preciosas. piedras muertas. Piedras muertas, exactamente. Religiosos. Ahora cuando dice, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, las piedras del campo estarán en paz contigo. Ahora dice acá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas. Miren el ejemplo que a nosotros nos toma Dios como piedras vivas. ¿Cuándo se hacen vivas las piedras? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, somos piedras vivas. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? O sea, su palabra morando en nosotros. El Espíritu de Dios es su palabra. Amén, sí. Amén. A ver, dice, como vuelvo a repetir, ¿no? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo Dios acepta sus ofrendas espirituales, no fuera de Él. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanos.